La clase pasada estuvimos en la lección 11, no sé si lo recuerdan bien, estuvimos en la lección 11, que sería Hechos capítulo 4, hasta el capítulo 5, versículo 16. Lo que pasó en la lección anterior fue que no pudimos terminarla completamente, sino que dejamos una porción, la última página, para llenarla. Y eso es para que de pronto se ubiquen un poco los que no estaban o los que de pronto entran por primera vez al estudio, ¿no? Normalmente llevamos unas notas, se las voy a compartir en su pantalla por un momento. Creo que la mayoría lo tienen. Este es el material que vamos llenando. Entonces la dinámica de la clase es que pues yo voy enseñando y la persona va llenando el material. Eso es pues lo ideal del curso, ¿no? Para quedar con un buen material de estudio, para repasar, para recordar y para en la clase estar más atento. Eso le ayuda a uno mucho a concentrarse. Entonces, la última clase, esta va a ser la que vamos a estar viendo después de acabar la lección 11. Pero la última clase, entonces quedamos en la página, si ustedes van en sus notas, en la página 4. Terminamos allí en la página 4 de la lección 11. Si hay alguna duda, no duden en interrumpir y vamos a darle. Entonces, permítanme, aquí les comparto la pantalla de la lección 11. Estuvimos viendo, como para ubicarnos un poco, les voy a mostrar. Estuvimos viendo la respuesta de la iglesia a la persecución. No sé si recuerdan, a la oposición. Y entonces la respuesta a eso fue en cierto modo la oración, fue a lo que ellos acudieron, y ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Eso, en ese cuadro donde normalmente resumimos, estuvimos enfocados en esa parte, ¿cierto? En esa parte. La oposición del concilio. Ahí llegamos a unas conclusiones bien chéveres, o el Espíritu Santo nos guiaba a pensar en que si alguien te dice que no hables de Jesús, tienes toda la autoridad de Dios para negarte a hacer algo así te cueste tu propia vida. Es lo que hay que hacer, ¿no? Si alguien se opone al evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, al hecho de que Él resucitó, a la realidad de que Él resucitó. El día de hoy entonces vamos a enfocarnos en esa parte, y de ahí vamos a saltar a la otra parte de la oposición, Ananías y Zafira. Entonces, con eso en mente, quisiera que leyéramos un poquito ahí el contexto. Si alguien me colabora leyendo el capítulo 4, versículo 32 al 35. Capítulo 4 de Hechos, versículo 32 al 35. Yo se lo leo a mi hermano. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Del 32 al 35 voy a leer. ¿Listo? ¿Al 35 o al 37? Al 35. 5, listo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ok. Es muy interesante que Lucas nos resalta algunas características de
de la iglesia primitiva en este pasaje. ¿Cuáles características ustedes ven ahí, ustedes les llamen la atención en ese pasaje que leímos? Una de ellas es que, pues para mí veo aquí que ya no tenían todas las cosas en común. ¿Okay? Interesante, tenían todas las cosas en común. Buen punto. ¿Qué más se puede ver allí? Y otro que veo ahí es que eran, ya se veían como un solo cuerpo, o sea, tenían como, dice que un alma, dice, creo que el versículo donde dice 32. que eran de una sola alma. Un corazón y un alma, el De un versículo. corazón y un alma, sí, o sea, el versículo 32. Es muy bonito eso porque ya se sentían como una familia, unidos, tenían todo en común. Ya, interesante. Es muy usada esa palabra por Lucas, la palabra unánimes. Dice que el versículo 24 dice que alzaron unánimes la voz a Dios. El 24 del capítulo 4. Y luego el versículo 32 dicen que eran de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Entonces la unidad de la iglesia es algo que Lucas va a resaltar. Ahora, yo quiero que usted no vaya a perder, eso es muy importante, no vaya a perder de vista el contexto de lo que hemos visto. El contexto de lo que hemos visto es el creyente recibe poder de Dios, es decir, recibe a Dios mismo, al Espíritu Santo mismo, y ahora los creyentes están en unanimidad. Eso es clave, el contexto de hecho nos lo dice. Mire, la iglesia tenía el Espíritu Santo. Recuerdan que habían acabado de hacer una oración y en esa oración se les dio de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto, lo interesante de esto es que aparece la palabra unanimidad. Paremos por un momento acá, porque esto es muy clave. Porque hay un error muy grande al pensar en unanimidad o en ser uno y creemos que consiste en hacer actividades juntos, en decirle al otro, mire, las cosas se hacen así, el otro decir así, entonces hagámoslas así juntas. Y esto va un poco más allá. Según estos contextos, el contexto de estos pasajes, nos hablan de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y eso conllevó a la unidad, a estar en un mismo espíritu. Téngalo presente porque eso le va a servir. ¿Sabe cuándo va a encontrar usted máxima unión a una persona? Cuando usted y el otro están llenos del Espíritu Santo. Entonces, el enfoque, las características de la iglesia primitiva, bueno, estaban unánimes y un enfoque en la comunión que incluía provisión para los necesitados. Recuerden, estas personas están llenas del poder del Espíritu Santo y tenían un enfoque que incluía la provisión de los que estaban en necesidad. Hay algunas personas que se refieren a estos pasajes y dicen que la idea de estos pasajes es la idea del comunismo, donde el gobierno de una otra forma hace que todos tengan por parejo. Pero lo interesante de este pasaje y lo que saca esa idea de allí es que ellos lo hacían voluntariamente, no era una imposición por un gobierno, sino que realmente ellos lo hacían voluntariamente. Las personas que iban y cogían sus tierras, sus heredades, iban y cogían por su propia voluntad y lo daban a los demás.
nunca fue algo impuesto. Entonces, versículo 32 dice que tenían todas las cosas en común, no había entre ellos ningún necesitado. Eso lo narra el versículo 34. Ustedes lo tienen ahí en sus notas, ¿cierto? Tengo una nota acá y es muy interesante que esto era entre miles de personas que habían en ese momento. Recuerden que aquí ya el cristianismo estaba empezando a expandir y ya habían muchas personas, miles de personas. Y la pregunta aquí sería, ¿cuántos necesitados hay en nuestra iglesia? Y quizás sea una pregunta que confronte un poco y es, ¿verdad? ¿Cuántos necesitados hay en nuestra iglesia, no? El enfoque en Jesús resucitado, esa es otra de las características de la iglesia primitiva. Algo que los caracterizaba a ellos, usted veía ese viso de ellos estando juntos, compartiendo sus bienes con el más necesitado, pero ibas a encontrar un enfoque en Jesús resucitado y victorioso. Esa era la bandera de ellos, eso era lo que ellos iban a predicar finalmente. Jesús resucitado. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y es que este era un mensaje lleno de impacto, pero por el mismo poder que daba el Espíritu Santo. No sé si ustedes recuerdan los sermones que hemos visto ya de Pedro, pero siempre eran con el mensaje en Cristo que resucitó, pero iban acompañados del poder del Espíritu Santo. Iban con gran poder. Es decir, ¿qué significaba que iba con gran poder? Es decir, cualquier persona que escuchaba ese mensaje, su corazón se contristaba y tenía un gran impacto y causaba convertidos. Dios a través de sus siervos. Ahora, Lucas se preocupa entonces por demostrar que la llenura del Espíritu se demuestra en hecho como también en palabra, bro. O Katica. Que es interesante ver cómo de cierta manera ese enfoque en un Jesús resucitado generaba, y esa convicción que ellos ya tenían generaba en la iglesia ese desapego hacia lo material en este caso, y de cierta manera entender que son eso, peregrinos, porque el hecho de que supieran tan fervientemente que el Señor estaba resucitado, también sabían que Él iba a volver y que Él luego de esta vida iba a ser pasajero. Entonces, de cierta manera me parece bonito como ese Jesús resucitado inspira a la comunión y a ese desapego, pues, como hacia lo del mundo. Espérenme que tengo aquí unos problemitas con el audio. Se está escuchando mucho ruido. Sí, no, si puede poner los audífonos sería mejor. Sí, no, está esa bulla pero muy... pues tampoco es que te tape tu voz, pero sí sería bueno que tuvieras lo que... Lo que pasa es que no sé si se está escuchando en ese momento por el micrófono que tengo. Sí, se está escuchando. Ya. Súper bien. Sí. Mejoró. Sí. Ya. Sí, muy bien. Ok. Katica, la verdad no presté mucha atención a tu comentario, me gustaría volver a escuchar, porque estaba aquí con ese... También como que si te fue un poquitico el internet. No, ella hablaba de la relación de Jesucristo resucitado y cómo ese Jesucristo resucitado pues
te genera desapego a las cosas materiales. Por Ya. eso daban todo, pues, que eran pasajeros. Y porque sabían que el Señor iba a volver. Como era tan cierto que Jesús estaba resucitado, era tan cierto que Él estaba, de pronto, como lo pienso yo, como a la vuelta de la esquina, entonces, ¿para qué me sirve esta casa? Ya, ya. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que marcó en cierto modo la diferencia entre ellos a las demás grupos que se levantaran de personas con diversas creencias. Era su convicción del Espíritu Santo, su convicción, el Evangelio con poder, el hecho que Jesús había resucitado. Y no sé si a mí me llamaba la atención este comentario de ese autor y dice que Lucas está muy preocupado por mostrar la llenura del Espíritu Santo es a través de los hechos. Es decir, uno demuestra que está lleno del Espíritu Santo a través de hechos, no solo con la palabra. Habíamos visto varios sermones, pero ahora llegamos a un punto donde se dan varios milagros y circunstancias preciosas. Sí, Edinson o Daisy. Buenas noches, hermanos. Hola. Me llama mucho la atención lo que mencionaba nuestra hermana y de hecho pensaba en eso y me hacía la pregunta ahora de por qué en este tiempo no hay ese desapego a las cosas materiales, sino que por el contrario estamos tan apegados a las cosas materiales que nos duele muchas veces venderlo, digamos, en ese sentido, o darlo a los demás, ¿cierto? Y una de las razones quizás es porque nosotros como creyentes en este siglo no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, porque lo que tú dijiste y según lo que leímos en la Escritura, para tener esa convicción, creo yo que se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Y como decía el apóstol Pablo, que todo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Entonces me llamaba mucho la atención eso. Total. Gracias, Eddie, por tu participación. El contexto es muy importante porque a veces nosotros en nuestras fuerzas tratamos de tener el mismo impacto que tuvo la iglesia primitiva, pero en nuestras fuerzas. Muchas veces intentamos a través de actividades, a través de cosas en la fuerza humana, de lograr el resultado que solo se logró tener a través del poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y eso es un error súper común, hermanos. Es un error súper fácil caer allí, porque queremos a través de, digamos, por ejemplo, a través de nuestra fuerza queremos lograr la unidad. Cuando se nos olvida que es algo generado por el Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces son buenos puntos a tener ahí al margen, ¿cierto? Entonces voy a avanzar. Aquí va a pasar algo con respecto a lo que estamos viendo, y es que va a aparecer un ejemplo bueno y un ejemplo malo. ¿Un ejemplo bueno de qué y un ejemplo malo de qué? Bueno, pues de lo que acabamos de ver, de gente que llegaba y vendía sus posesiones, su heredad, y la daba en posesión de otros. Miren que y quiero dejar un punto ahí claro, y quizás ahorita también se los vuelvo a aclarar, en ningún momento el texto habla de que ellos quedaban sin nada con qué subsistir, ¿no? Eso es un punto importante a tener ahí en cuenta. Vamos a avanzar. Si ustedes me acompañan y leemos el versículo 36 y 37, de pronto alguien como Freddy o por ahí que nos colabore, versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya. Gracias, Freddy. Lo que tenemos acá es el hombre Bernabé. No sé si ustedes recuerdan a Bernabé.
pero Bernabé va a aparecer más veces en lo que sigue de Hechos. Y aquí se nos introduce el nombre de él como un hijo de consolación. Y eso resalta de una u otra forma su preocupación por otros. Es un hombre que sentía un peso, no sé si ustedes lo van a recordar de pronto en la historia de Juan Marcos, cuando él lo toma para sí y para él le era útil. Entonces muestra mucho que él tenía un corazón súper sensible, un corazón de carne y muy conmovido hacia las demás personas. Y él hace algo también con Pablo, capítulo 9. Es muy interesante que él es el que presenta a Pablo cuando era perseguidor, pero él es de los primeros que tiene ese acercamiento a él cuando él era un asesino de cristianos. Es un hombre bien interesante. Dice que vendió una propiedad para ayudar a los necesitados. Eso es lo que él hizo, cogió una propiedad para ayudar a los necesitados, la vendió. Venga, metámonos por un momento en las sandalias de este hombre y trate de pensar cómo habrá obtenido la propiedad. Quizás se la heredó su familia, quizás él trabajó para conseguirla, quizás hizo, no sé, le tocó esforzarse para tener algo así. Lo que sí no narra la escritura es que eso que era propiedad de él, algo que era propio, lo tomó y lo vendió para ayudar a los necesitados. Y eso nos habla de un desprendimiento de lo material. Quisiera soltar un versículo que a mí me ha rondado en la cabeza por estos días. Dice que, y por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, ya no vivan para sí mismos. Y ese principio estaba muy claro en la iglesia llena del Espíritu Santo primitiva, ¿no? Y era, ya no vivo para mí, ya no vivo para mí. Y entonces se nos va a contrastar este hombre, Bernabé, se nos va a contrastar con Ananías y Zafira. Entonces, es una historia muy interesante. Los animo a que mientras vamos a ir leyendo del versículo 1 al versículo 11, ustedes presten atención al Espíritu Santo, que ahí se menciona, presten atención al ministerio de jóvenes de esa época, me compartía mi hermano la otra vez. Ahí van a encontrar la función del ministerio de jóvenes de esa época. Y presten atención a lo que va a pasar allí. Es muy chistoso y tiene una gracia, pero también tiene un impacto fuertísimo y rígido, como duro, sobre algo que se viene hablando muy bonito. La iglesia, vendían todo, lo compartían, comían, estaban juntos en armonía, y aparece esa historia, aparece un hombre, esa imagen pues lo describe un poco, un hombre tirado ahí muerto por haber hecho algo que no está bien. Entonces, si alguien me colabora, de pronto Eli, leyendo del versículo 1 al 11. Claro que sí. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose en los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué ministerio de jóvenes! Es muy charro, yo nunca me había fijado en el detalle que eran jóvenes los que entraban y sacaban el cuerpo de los que habían caído ahí muertos. Es muy interesante, y es muy interesante lo que está pasando. Lo que está pasando es algo serio. Miren cómo cierra el versículo 11, dice que gran temor, miedo, literalmente miedo, cayó sobre toda la iglesia, y yo creo que principalmente sobre esos jóvenes que habían visto morir a alguien por este pecado, que ya vamos a entrar a andar un poco en qué consistió todo esto. ¿Cuál fue entonces el pecado de Ananías y Zafira? ¿Quién se atreve a dar comentarios? No hay comentario malo, solo hay comentarios buenos. Se ve como que es la mentira, mentirle a Dios. Okay. Ok, mentirle a Dios, interesante. ¿Alguien más tiene una opinión? Ander, estaba con las buenas noches, qué pena. Hola, Johncito. Estaba pensando en un poco y se me vino un pasaje a la mente que me pone espeluznante también. ¿Se acuerdan de Acán? Por allá en Josué. Claro. Entonces, creo que guardó una parte que era lo consagrado a Dios. O sea, a veces queremos tomar lo que Dios nos manda y creemos que todo es un juego, venga, aquí no pasa nada, y queremos ocultar pecados. Pero lo interesante es algo, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? Al Espíritu Santo, o sea, a una parte de la Trinidad. Qué interesante. No se trata de mentir a los hombres. Le podemos mentir todo lo que queramos a los hombres. El problema es que Dios no se queda con nada. ¿Cuánto que seguir pensando, no? Gracias, Johncito. Y la respuesta tiene que ver mucho con lo que ustedes han dicho. Y en cierto modo es mentir a Dios. Esa frase me gustaba mucho. Miren esto. Dar la impresión de haber sacrificado todo sin haberlo hecho. El contexto, no pierdan de vista lo que ha pasado ahora en la iglesia, y es que el Espíritu Santo está dando testimonio para la expansión de su reino. El Espíritu Santo está llevando a cabo una obra perfecta para que su reino se expanda, y entre eso es la unidad de la iglesia misma. Pero entonces aquí aparece dos personas que quieren distorsionar lo que Dios estaba haciendo. Y lo más interesante y lo más tremendo de esto es que ellos quisieron coger, vender, decir, mire, qué monstruos cristianos lo que somos, exponerlo ante todos, ser conocidos como uno de esos que vendió su propiedad para darla a los pobres, pero a la vez también ellos sacar ventaja. Era dar una falsa imagen, un falso, y se los voy a decir así, un falso cristianismo, un mírenme,
yo estoy súper bien, pero adentro estaba súper mal. ¿Por qué juzgó? Y aquí entra una pregunta bien interesante. ¿Por qué juzgó Dios el pecado de Ananías y Zafira en manera tan dura? Porque déjenme decirles que si esto pasara al día de hoy, como pasó en ese momento, yo creo que las iglesias estarían muy vacías, muy vacías. Pero ustedes, ¿por qué creen que el Señor juzgó eso así tan fuerte? ¿Qué piensan? Pensando algo, y no es un ataque pues ni nada, pero pensando algo, yo creo que no existiría el evangelio de la prosperidad, ¿no? Yo creo que con eso, bueno, es un ataque directo, pero sí, a eso me refiero, ¿no? Interesante. No habría iglesias sino cementerios. Habrían puros cementerios. ¿Qué piensa Katica? Oscar. No, No, yo no. Bro. yo creo que tendríamos un ministerio de jóvenes muy grande. Total, Mentiras, total. ante la pregunta, dice que ¿por qué juzgó Dios el pecado de Ananías y Zafira de manera tan dura? Yo creo, aunque el texto no lo dice, pero es muy interesante que este juicio se haya hecho todavía cuando la iglesia no se ha expandido a los gentiles. Y es ese Dios judío de los judíos del Antiguo Testamento, que sabíamos que si tocaban el arca caían muertos, que si entraban a la presencia de Dios sin ser purificados caían muertos, que Dios le decía no se acerquen al monte mientras yo esté allí porque se pueden caer muertos. Yo creo que acá es el mismo Dios diciéndoles, sigo siendo el mismo Dios. Es decir, el Dios dentro de la gracia que se va a empezar a expandir en la iglesia. Es Dios diciendo, dentro de esta gracia que van a tener y que tienen ustedes como iglesia, pues, pero sigo siendo el mismo Dios poderoso. Entonces yo creo que fue una alerta grandísima para los judíos que conocían muy bien al Dios del Antiguo Testamento, verlo ahora viviendo en sus vidas, como el Espíritu Santo en sus vidas. Recuerden que era una nueva etapa de la iglesia. Bueno, era una nueva etapa del plan de Dios, entonces era necesario dejar sentar algunas cosas. Johncito y luego Eli. No, yo iba a decir algo y si está mal, obviamente me corrigen. A pesar de que era una nueva etapa, ¿cierto? Él sigue siendo Dios y no cambia. Y sus promesas no cambian. Y me da más temor y miro las escrituras y definitivamente todo nos sigue llevando a lo que Él quiere. Dice lo siguiente: no te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, sean por tanto pocas tus palabras. Cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. El problema es que ellos, por querer, lo digo yo, vuelvo y le digo, me corrigen, por querer ser más que lo demás, por mostrarse los super espirituales, decidieron, ay, aquí estamos, vamos a dar esto, wow, para que todos les digan, ay, gloria a los hombres. Miren donde les quedó la gracia, porque es que con Dios no se puede jugar. ¿Cuánto tenemos que tener cuidado en abrir nuestra boca, hermanos? Interesantísimo. Gracias, Johncito. Eli. Bueno, también voy a decir algo y no sé pues si me salgo de lo que estamos, pero aquí habla muy claro en el pasaje, cuando por ejemplo él también se lo dice a Ananías, pero cuando él le pregunta a Zafira y le dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Y vemos también en la palabra que si hay un pecado que no se va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces no sé si tenga algo como que ver ahí o no. Es interesante que se está pecando contra el Espíritu Santo de una forma, y el pasaje mismo lo dice. O
Ustedes intentaron engañar y menospreciar al Espíritu Santo, y por eso tiene el peso de esa gravedad y también genera eso en esas consecuencias. Entonces, a mí me deja también muy en el aire eso, si ellos no estaban haciendo realmente algo que no es debido contra el Espíritu Santo. Víctor. Hermano, yo veo algo ahí muy importante, y es que los apóstoles, así como Pedro y Juan, hacían señales y prodigios confirmando la resurrección de Cristo y el Evangelio, ¿cierto? Y yo veo ahí también otra señal, y la señal es el juicio de Dios, ¿cierto? Y eso tenía que causar temor a los que ya habían creído, a la iglesia. De hecho, el versículo lo dice, que gran temor había en ellos después de haber ocurrido esto. Gracias, Víctor. Eso es interesante también, porque las demás personas iban a ver que eso no era charlando. Igualmente los mismos, la misma iglesia, ¿no? Y esa es la respuesta con algunas de las respuestas que ustedes ya han dado. Y tiene que ver, sí, Glorita. Como no sé todavía poner la manito, entonces mejor abro el micrófono. Tranquila. Diga, ¿puedo aportar algo? Sí, claro que sí. Realmente lo que pues me parece a mí que el Señor juzgó en ellos fue un corazón hipócrita. La hipocresía que había en el corazón de ellos, que también muchas veces nosotros actuamos de igual manera, que Dios nos perdone, ¿cierto? Juzgó la falta que hicieron ellos ante Dios tan grande, de no tanto de haber prometido, porque pues no juzgó Dios, digo yo, el precio o lo que fue materialmente que ellos prometieron y no lo dieron, sino realmente como Dios mira el corazón, la hipocresía con que ellos habían prometido y luego no cumplieron. Interesante. Hipocresía. Es muy... El texto mismo lo dice, ellos podían simplemente no haberlo vendido y ya. Pero quisieron aparentar algo y por dentro no eran eso. Manchito. Ander, muy buenas noches y buenas noches para todos. No, quería, pues mirando el texto, que como el sentar este juicio que hubo acá, pues me llama la atención en el sentido de que ellos pues literalmente no es que le hayan mentido al Espíritu Santo o a Dios. Pues el texto lo que nos da a entender es de que el Espíritu Santo es Dios, y eso lo sabemos. Pero me llama mucho la atención es que ellos le mintieron a los líderes de la iglesia. Y pienso así como pasó en el capítulo 9 con Pablo, cuando el Señor Jesucristo se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Pero Pablo no estaba persiguiendo literalmente al Señor Jesucristo, sino que estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Entonces aquí me llama mucho la atención es que lo que el Señor quiere como dejar por sentado es la importancia de la iglesia, de esa nueva institución que se ha establecido o se está estableciendo, y la importancia de los líderes, porque si vamos a mirar, ellos le mintieron fue a los líderes de la iglesia. Y en ningún momento el texto nos dice por qué le mintió, por qué nos mintió a nosotros como líderes, como apóstoles o cosas parecidas. No, el texto inspirado por el Señor y escrito por Lucas nos lleva a mirar de que cuando ellos le mintieron a esos líderes de la iglesia, le estaban mintiendo a Dios. Entonces yo creo que esto llama nuestra atención de cómo nosotros miramos el liderazgo de la iglesia. Era lo que quería aportar. Eso da pie para muchas cosas, porque un puntico que sigue más adelante es que ahí mismo en el versículo 11 se menciona por primera vez la palabra iglesia, por lo menos en los manuscritos que más utilizamos, es donde por primera vez se menciona la palabra iglesia. Y ya cuando hablamos de iglesia, hablamos de algo constituido por líderes impuestos por Dios. Y entonces concuerda mucho con lo que dice Manchi, porque ahí en realidad se estaba intentando engañar a los apóstoles que estaban allí. Y eso tuvo un gran peso. Miren la consecuencia de esto.
Entonces, la lección para la iglesia es que el pecado sigue siendo algo muy grave delante de Dios. Juancito. Hola. Yo creo que, pues digamos que uno atreviéndose a decir algo que no está escrito como tal, en pasajes anteriores dice que todos fueron llenos del Espíritu y vendían todo y lo repartían y ninguno tenía necesidad. Entonces quizás Ananías y Zafira lo que quisieron fue mostrar que el Espíritu les había tocado, pero no fue así. O sea, fue una como que aparentar el vivir en el Espíritu y por eso caen muertos, porque es que no es, o sea, no es como un pecado digno de muerte, sino más bien lo veo es como querer mostrar que sí eran tocados por el Espíritu, pero no fue así. Querer aparentar, ¿no? Querer aparentar. Y es que el pecado sigue siendo igual de grave y para Dios siempre va a ser igual de grave. Es notable en esa historia bíblica, y Johncito lo mencionó ahorita, se adelantó un poquito, y es que al comenzar una nueva etapa, no sé si recuerdan la historia de Acán, que no la menciono ahora, pero esto fue antes de comenzar la conquista, o fue en el proceso mientras al principio, cuando iban a comenzar la conquista, y el Señor hace lo mismo. Y es una historia muy dramática porque también descargó el Señor al punto de que ellos murieran, ¿cierto? En el caso de Acán y su familia, y en este caso con ese par de esposos. El Señor queriendo enseñar algo y dejar clara, asentadas las bases de lo que va a estar haciendo de ahí en adelante. Ander, a mí también me gustaría como aportar algo, ¿se escucha bien? Dale, sí, se escucha bien. Ok, algo particular que también me llamó mucho la atención realmente fue el versículo 3, porque dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Entonces uno podría preguntar, ok, Satanás le llenó el corazón, pero ¿le llenó el corazón de qué? Si la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, ¿de qué permitió Ananías que Satanás le llenara su corazón? Podría yo decir que de pronto de una falsa piedad, ¿no? Mostrar una falsa piedad, tal vez de avaricia, por querer retener de lo sustraído. Y es también muy interesante ver que cuando le habla a la esposa, la pregunta es, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu? O sea, ¿por qué estuviste de acuerdo junto con tu esposo para pecar contra Dios? Entonces creo que también me pareció muy interesante. Hay muchos puntos en los que uno podría ahondar, porque ese hecho que aparezca esa expresión, lleno Satanás tu corazón, recordemos que se ha mencionado la palabra lleno también haciendo referencia al Espíritu Santo, y aquí siendo como Satanás llenó tu corazón, ¿cierto? No especifica bien de qué, pero sí concuerdo con lo que decías, y es lo llenó de amor a la apariencia, al que me vean, pero también algo que tocabas ahí, pero que es un tema que de pronto no puedo hablar mucho, pero el caso de los esposos, ¿no? Eran marido y mujer, y el esposo guió a esa mujer a cometer un pecado que le iba a costar la vida, y los dos se confabularon en eso. Entonces, es un dato ahí bien interesante. Voy a avanzar por cuestiones de tiempo. Dice el versículo 11 entonces que sobrevino gran temor en toda la iglesia. Y es que lo que les decía ahora es la primera instancia de iglesia en Hechos. La iglesia primitiva se nota que empezó a tener cierta identidad ahora como una iglesia, eclesia, la palabra en griego, ¿no? Ya una institución formada, y ya más adelante los escritos de Pablo aclararían como un cuerpo
el cuerpo de Cristo. Pero aquí comienza, porque recuerden que Hechos nos está narrando algo completamente nuevo. Para nosotros es súper fácil pensar en la iglesia, pensar en que tiene ancianos, que los miembros de la iglesia son uno, todos somos un solo cuerpo y tenemos diversas funciones. Pero para ellos eso apenas estaba empezando. Entonces es la primera vez donde se menciona esa palabra. Eso es una nota y es que la iglesia, yo les dije ahorita, aparece en la versión Reina Valera también en el 2:47, capítulo 2, versículo 47, pero no tiene apoyo de los manuscritos a los cuales generalmente se les da más peso. Se puede ponerse para aquí participar y debatir un poquito de esto conmigo, pero yo inmediatamente voy a decir, hablemoslo por aparte, pero es solo una notica que hago ahí al respecto. El crecimiento de la iglesia, entonces, versículos 12 al 16, dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, recuerden el libro de Hechos como un libro de movimientos, transiciones, de avance, y entonces aumenta, pero también mucha gente le daba miedo juntarse con ellos, ¿no? La obra entonces de Dios, podríamos decir, atrae a algunos, pero también hace huir a otros. Algunos corren de la iglesia y otros son atraídos. Esto se ve al día de hoy. Algunos simplemente son atraídos por el evangelio y por el poder que hay en la iglesia local, el amor, la unidad, y otros simplemente les da miedo todo esto. Y con esto terminaríamos esta lección 11 del libro de Hechos, que abarca el capítulo 4 al capítulo 5, versículo 16. Entonces, quisiera arrancar hoy con la lección 12. Creo que todavía tenemos algo de tiempo. Si alguien se queda atrasado, me dice. Todavía tenemos unos 20 minuticos para ahondar. Déjenme yo. Ander, qué pena, yo me perdí en donde se rellenaba, donde dice que es notable en la historia bíblica que al comenzar una nueva etapa, no supe qué se escribía allí, no alcancé a ver. Espérate, ya lo... Es acá. No. Acá. ¿Cierto? Sí, dame un momentico, ya escrito. Ok, gracias. Bueno, perfecto. Entonces voy a parar por acá. Stop. Ya. Y vamos a saltar entonces a la lección 12, ahí en sus notas del libro de Hechos. Hoy vamos a hacer, no sé si acabemos todo hoy, la idea sí, no empezar a quedarnos como a mitad en las lecciones, pero capítulo 5, versículo 17 al capítulo 6, versículo 7, esta sección. Miren un poquito, es importante que usted está ahí, observe esta imagen, no la olvide, recuerden en qué lugar estamos. ¿Sí recuerdan? Recuerden que Hechos es un libro de avance geográfico, entonces estamos en un lugar específico. Jerusalén, ¿cierto? Todo esto acontece en Jerusalén. La iglesia apenas está ahí, todo eso está aconteciendo, esos grandes señales y milagros están aconteciendo allí. Y eso va a empezar a crecer y a regarse de una manera espectacular, como ya lo vamos a estar mirando. Pero entonces,
hemos visto la ascensión del Señor, lo que se hace para el reemplazo de Judas, lo que es la venida del Espíritu Santo, cuando un cojo fue sanado, y entonces ahí se levanta la oposición, y luego Ananías y Zafira, que es lo que acabamos de ver, y entonces vuelve a saltar la oposición del concilio. Oposición, no sé si lo recuerdan bien, oposición externa. Acá hablamos de oposición externa y oposición interna o problemas internos en el caso de Ananías y Zafira y en el caso de las viudas griegas. Entonces, si alguien me colabora leyendo capítulo 5, versículo 17 al 18. Voy a leer 5, 17 al 18. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Bro, activa el micrófono. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué meterlos en la cárcel? ¿Qué estaba haciendo esa gente de mal, no? ¿Quién cree? ¿Qué creen ustedes? Pues allí dice que por celos. Ok, es interesante. ¿Se llenaron de qué? De celos. Porque en realidad no había una razón propia, legal, para uno meter a una de esas personas a la cárcel. Pues no habían hecho un delito, diría uno, como asesinar a alguien, a diferencia de lo que Pedro los estaba acusando, ¿no? Por el contrario, estaban haciendo el bien, bro. Por el contrario, estaban haciendo el bien. Entonces, total. ¿qué es lo que pasó con el cojo? Ellos dijeron, ustedes van a meter a la cárcel porque el cojo anda. Entonces estaban amañatados, entonces no podían. Interesante. Estaban haciendo el bien. Gracias, bro. ¿Y por qué se llenarían de celos? Miren, si ustedes avanzan ahí, se van a dar cuenta en el versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Muchas señales. Y esto era motivo de envidia para gente que siempre estaba enseñada a que cualquier consulta sobre la ley recaía sobre ellos. Pero ahora se está levantando un grupo de hombres que hablan mejor que ellos y que tienen poder y hacen señales milagrosas. Katica o Joan. Yo creo, y no sé si esté en lo correcto, yo creo que también era porque, pues, de cierta manera no habían podido exterminar a Jesús. Todavía estaba ese tema de Jesús ahí. Ellos con Jesús sabemos que su corazón se envenenó en contra de él. Y de cierta manera era, como por así decirlo, volverles a tocar el mismo temita de Jesús. Porque obviamente los discípulos no hablaban por su cuenta, sino por Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces era como y yo creo que también ellos de pronto por dentro preguntarse como, ¿y si era el Mesías? Entonces, querer borrar cualquier todo. huella de si él fuera el Mesías, por lo mismo que tú decías, porque ellos tenían la autoridad y cómo no iban a saber cuándo llegó el Mesías. De pronto también eso hacía que negaran completamente el hecho de que Jesús era ese Mesías que todo el pueblo judío estaba esperando y anhelando. Y ese es el punto crucial allí, ¿no? Donde el nombre de Jesús les causaba picazón en los oídos y les llenaba de rabia. Dice que los que creían en el Señor aumentaban más, iban aumentando mucho más. Entonces ellos veían que más gente se hacía
por decir así, adeptos a ellos, y entonces les empezó a generar esos celos. Pero también muchas otras personas de otros lugares también no solo empezaron a ver que no solo era algo de ahí local que estaba aconteciendo en Jerusalén, sino que a muchas ciudades de los alrededores venían a Jerusalén a observar qué estaba pasando. Y ya la fama era tal que traían enfermos y todo esto. Entonces venían a Jerusalén, aumentaban más. Y lo que hicieron entonces fue echar mano a los apóstoles y ponerlos en la cárcel pública. Anderson. Sí. Yo quiero aportar algo ahí. Sí, me acordé que cuando Gamaliel le dijo al concilio que si esas cosas eran directamente de Dios, si no eran de Dios se iba a acabar, pero que si eran de Dios, que mucho cuidado, porque eso no se iba a acabar y se iban a meter en serios problemas. Entonces vea que lo vamos a estar viendo ahorita. Ajá, es qué pena. Ander, controla a ese muchacho, hombre. Va a tocar, está comportando mal. No he dicho nada, Todavía guarda el fundamento, mi hijo. El tema principal de Hechos 3, dice este autor, es la manera en la cual el testimonio de los creyentes les puso en conflicto con los líderes judíos, quienes trataron sin éxito de prohibir su predicación. Era como, no hablen más de Jesús, no hablen de Jesús. Y ese es el ataque literalmente diabólico hasta el día de hoy. No se hable del nombre de Jesús. La gente no debe saber que Jesús resucitó. Ese es el mensaje desde esa época, contrario a lo que nosotros los hijos de Dios creemos, que Jesús vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vuelvo a hacer hincapié a lo que decíamos en la lección pasada. Si alguien, un gobernante, el que sea, te quiere impedir hablar el nombre de Jesús, que la obra de Cristo se lleve en la tierra, es necesario negarse hasta el punto de la muerte. Los apóstoles entonces son librados, el versículo 19 al 25, lo voy a leer rápidamente. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, vaya sorpresa, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, les está aconteciendo un milagro personificado a ellos. Este milagro no está siendo tan notorio en cierto sentido, sino que está siendo muy hacia los mismos incrédulos. Dice, a nadie encontramos adentro. Y el 24 dice, cuando oyeron esas palabras, ojo acá, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello, ¿no? Pero viniendo uno les dio la noticia, aquí los varones que pusisteis en la cárcel están de papayita para volverlos a agarrar, están en el templo y enseñan al pueblo. Un ángel del Señor, y esa expresión es muestra de la presencia divina, y eso tiene mucha relación y un poco un vínculo con lo que sería el Antiguo Testamento. Un ángel del Señor, eso pasa muchas veces en el Antiguo Testamento. Recuerden que estamos empezando el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y ese tipo de confirmaciones son importantes y Lucas las considera importantes para
para escribir y hacer notar. Dice, un ángel del Señor fue y abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Dice, están en el templo y enseñan al pueblo. Y esto es una nota interesante, y es que ellos no corren del peligro. Nosotros creeríamos, o por lo menos lo que yo pensaría en una ocasión de estas, es como que Dios hizo un milagro, pero hizo ese milagro pues con el fin de que me pierda, ¿no? Y en este caso no, ellos siguen la instrucción que da el ángel y dice, bueno, vamos y entonces hablamos del nombre de Dios. Y entonces los apóstoles allí son acusados, versículo 26 al 33. Si ustedes miran ahí de qué fueron acusados los apóstoles, el versículo, si alguien lee el versículo 26 al 28, porfa. Dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos escritamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Conchudos. Conchudos, total. Eran acusados de no dejar de enseñar. Ellos, ¿se acuerdan la primer vez? Cuando los amenazaron por primera vez, le dijeron, vea, ustedes no vuelvan a hablar en ese nombre de Jesús y ya se acaba el problema. Era fácil para los discípulos, y quiero confrontarles con esto, era fácil para ellos librarse de esto, de que los amenazaran, de que los golpearan, porque más adelante los van a azotar. Era fácil, pues era súper sencillo. Simplemente era no enseñar acerca de Jesús. Humanamente súper fácil, no era algo que estuviera fuera del alcance de ellos. No era como, no, ustedes no pueden volver a tomar agua. Si toman agua, pues dicen, no, pues que es imposible yo subsistir en la vida sin agua. Pero en este caso era, no, dejen de hablar de ese hombre llamado Jesús, desde la perspectiva de ellos. Pero para los apóstoles eso se les hizo algo imposible. ¿De qué más eran acusados? Bueno, de llenar a Jerusalén con su doctrina, con su enseñanza. Y por último, de echar sobre el concilio la sangre de ese hombre. Creo que esa es una de lo que más les lo voy a decir así en palabras de Anderson, les ardía y les daba rabia, era que le estaban diciendo que mataron a un hombre justo. Porque Pedro se lo restregó en los dos sermones muy claramente, ¿cierto? Les dijo, ustedes mataron a Jesús, el enviado de Dios. Ander, yo creo que también, recuerda aquella escena cuando ellos mismos piden que la sangre recaiga sobre él, sobre esa persona. Entonces yo creo que eso también le recordó mucho, no solamente los líderes que estaban allí, sino aquellas personas que se dejaron lavar el cerebro de parte de los líderes, ¿no? Que le decían, no, mátenlo, crucifíquenlo, que la sangre caiga sobre nosotros, pase lo que pase, pero mátenlo. Entonces yo creo que eso le dio haber dolido más. Uy, no, eso es tremendo. Gracias, Freddy. ¿Cómo respondieron Pedro y los apóstoles? Ante ser acusados, normalmente, pues hay una respuesta, ¿cierto? ¿Y cómo responden los apóstoles? Si alguien me colabora leyendo versículos 29 al 32, ahí nos vamos a ver una respuesta preciosa en gran manera. Entonces, versículo 29 al 32. El versículo 29 al 32 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gracias, Janis. Interesante que aparece esa frase, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Márquenla, póngala azul. En estos últimos tiempos que se nos están acercando, cada vez estamos más cerca a que el Señor venga por su iglesia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se olviden de eso, hermanos, porque vienen días donde la presión y estamos en días donde la presión al hablar el evangelio es aumentado en exceso. Y por ahí un amigo me contaba que él es psicólogo y él iba a entrar a trabajar en una empresa, y de mucho mejor sueldo al que está ganando ahora, un buen lugar, iba a tener más tiempo y todo, muy buen trabajo. Pero lo primero que le decían era, pero si quiere trabajar con nosotros, usted tiene que apoyar todo esto del LGTBI, ¿sí o no? Tiene que afirmar que usted está pues a favor de todo esto, ¿no? Y entonces ahí aparece este versículo de, no, qué pena, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se lo va a encontrar en muchas otras circunstancias del día a día, pero va a llegar un momento donde probablemente nuestros hijos o nosotros nos toque decir, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hagan lo que quiera conmigo, pero yo voy a obedecer a Dios. Voy a avanzar. La respuesta de ellos entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos dicen, no podemos callar porque somos testigos, miren, de que Dios levantó y exaltó a Jesús, a quienes mataron. Ustedes mataron para dar a Israel el perdón de sus pecados. Era imposible para ellos callar, porque vieron, experimentaron, vivenciaron, se relacionaron con Jesús de Nazaret, muerto, pero ahora vivo, y lo vieron con sus ojos irse al cielo. Dicen, no, nosotros no podemos callar esto, es que nosotros lo vimos todo, ya, hagan lo que quieran. Usted quiere tener poder, hermanos, escúcheme, usted quiere tener impacto al compartir el evangelio. Es necesario experimentar a Jesús, su muerte, su resurrección y la convicción de que Él está vivo y está entre nosotros. Eso es lo que tuvo el peso del evangelio y lo que el Espíritu Santo usó para impactar. Ellos eran testigos de una verdad, de la verdad. Ellos oyendo esto, entonces dice que se enfurecían y querían matarlos. Aquí no es como, ay, que esta gente sí no comparto su forma de pensar. No. Llegaron a tal punto que querían era matarlos. Sí, Cática. Que es muy interesante porque nosotros lo leemos así de corrido y nos pueden parecer valientes las palabras de Pedro y Juan, pero en realidad no fueron valientes, fueron hasta atrevidas, porque las personas a las que estaban ahí, o sea, ellos estaban delante del concilio, quizás las mismas personas de las cuales hicieron el complot para matar a Jesús, y también las que ya, a las que Jesús se presentó y él tuvo pues como ese primer juicio ahí durante el concilio. Y también eran personas que
ellos son ahí muy explícitos en decir ustedes mataron, y ellos sabían esa parte, pero también fue muy enfático en la parte de que Jesús resucitó. Y ellos eran de la corte de los saduceos y no creían en la resurrección. De hecho, fue cuando resucitó Lázaro que la gente empezó a hablar acerca de eso, que ellos dijeron, no, ya hay que matarlo. Y empezaron a encenderse, pues ahí como que empezó más vívida la ira de ellos. Entonces era como que le tiraron no solamente a la yugular, sino a todo. O sea, se fueron con todo. Pero es interesante que aunque dijeron eso, nunca perdieron el respeto hacia esas personas. Me llama la atención el versículo en donde dice que los arrestaron, pero sin violencia. Por parte porque los alguaciles tenían miedo, Claro. pero por otra parte ellos no se opusieron a ser arrestados, porque también tenían sabían que era del Señor respetar, pero no negar la posición que tenía. Gracias, Catita. Finalmente, entonces, aparece el consejo de Gamaliel, Fabiancito. y a mí este hombre Gamaliel me deja muy, muy intrigado. Porque, ¿saben algo? El Evangelio llegó a estos días. Vamos a leer el pasaje, si ustedes me colaboran, versículo 34 al 39. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Y saben algo? Esas personas se hallaron luchando contra Dios. Eso es como una prueba, en cierto modo externa, de que el Evangelio es verdad, basándonos en el consejo que obviamente está dando ese hombre Gamaliel, un hombre sabio, inteligente y de sentido común. Sentido común, mire, si esto es así, esto va a perdurar. Y si no, eso se desvanece y la gente ya se va y se cansa de eso. Y más si ellos empiezan a sufrir, pues no, se desvanece. Pero no pasó así. Entonces, Gamaliel, probablemente el instructor de Pablo, eso está ahí en Hechos 22:3. Instruido a los pies de Gamaliel, instruido conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois vosotros. Gamaliel era un hombre respetado de la época. Y él dice, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Dios utiliza, mis queridos ángeles, consejos de hombres, leyes, para cumplir sus propósitos. Piense con la razón un momentico, para ir cerrando, el amenazar
supuestamente amedrentaría a los creyentes, y el plan de Dios de extender el evangelio por todo el mundo, de ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda la tierra, se vería estropeado al ser amenazado. Pero lo interesante de eso es que Dios usó la amenaza y la oposición para que su evangelio se expandiera más. ¿Con qué quiero llegar a esto? No le dé miedo con leyes que saque el gobierno, con leyes que saque X o Y persona, con consejos, con circunstancias que pasen, porque quizás Dios utiliza eso para cumplir sus propósitos. Nosotros no lo entendemos porque nuestra perspectiva sería corta, como que, Señor, mire, están amenazándonos y esto va a impedir que su evangelio crezca, pero desde la perspectiva de Dios era lo que iba a llevar a que el evangelio se expandiera con gran poder. La reacción de los apóstoles al enfrentar la persecución, voy a pasar rápidamente acá el texto por cuestión de tiempo para dejar el espacio. Y la acción del concilio dice que la primera vez fue amenazarlos, pero la segunda vez, eso es interesante, fue azotarlos. La oposición iba aumentando y el fastidio, el rencor, la rabia de esas personas iba en aumento. Primero los amenazan, no hagan esto, luego los azotan para que no hablen en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles a la persecución? Uno diría, no, pues se enojaron y hicieron valer sus derechos. ¿Cómo así? Venga, es que yo también, nosotros no hemos hecho nada mal, y empezar a argumentar, pero dice que después de ser azotados, ellos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Esa fue su reacción. Y aún más, es que imagínense, han sido azotados, entonces salen gozosos, con un sentido de profunda paz en sus corazones, sin importarle el dolor físico. Y salen a enseñar y a predicar a Jesucristo. ¿Alguien va a hablar? Pronto se... No. Ya. Entonces, miren esto, y con esto vamos a tener que cerrar, y es que ejemplo para nuestras vidas eran estos personajes. Es una cosa impresionante, gozosos, después de haber sido fuertemente azotados, y después no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Queridos, ¿qué impide que usted predique el Evangelio de Jesús y enseñe? ¿Qué impide que Anderson lo haga? Yo creo que más su incredulidad y su intimidad con el Señor es lo que quizás afecta a esto. Pero ¿qué impide? Si según esto nosotros podemos llegar al punto de ser azotados, amenazados y responder con gozo y con predicar y enseñar. Con ese pensamiento los quiero dejar porque el tiempo literalmente se nos fue y vamos a acercar para la próxima clase el problema interno. La próxima clase ya entraríamos a esta segunda parte de esta sección. Si hay alguna duda, téngala ahí, la lanza la próxima clase, no hay ningún problema. Por ahorita lleves este cuadro completo, la oposición del concilio, otra vez la oposición del concilio, que es la que acabamos de ver, y luego vamos a ver la próxima clase el tema de las viudas griegas. Entonces con esto acabamos por el día de